Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desarrollo Seguro de Software y Auditoría de la Ciberseguridad. Antes de seguir, ¿qué tal me escucháis, por favor? Bien, gracias Ulises, gracias Domingo. Bueno, hoy no sé si habréis visto el foro, como ya veréis en él, pues hoy teníamos otro nuevo problema basado en el tema 8, ¿no? Que era pues cómo realizar una auditoría de seguridad basada en riesgos, lo que se llamaba eh, EDR, que es las siglas de evaluación de riesgos. No tiene más, ¿no? Ahí pues tenemos al principio pues ponía una pequeña definición de lo que era una auditoría informática, ¿vale? Una sistemática evaluación de diversas operaciones y controles de una organización para determinar si siguen políticas y procedimientos aceptables, si siguen las normas establecidas, si se utilizan los recursos eficientemente y si se han alcanzado los objetivos de la organización. Como veis, pues bueno, pues otra definición más, vimos aquella de otras dos más en clases anteriores, etcétera, ¿no? Con lo cual, si fijaros, al final, para hacer una auditoría, esta nos dice que tiene que ser sistémica, ¿no? Fijaros, la palabra clave de la metodología es sistémica, ¿no? Evidentemente, para que algo sea sistémica, tenemos que tener un método, ¿vale? Pues hoy es lo que vamos a ver, ¿no? Pues un método para hacer una auditoría, pero claro, en este caso nos vamos a basar en riesgos, ¿no? Con lo cual, una metodología de auditoría, ¿qué es? Pues un conjunto de procedimientos documentados de auditoría para alcanzar los objetivos de auditoría planificados, ¿no? Ya vemos que su alcance, pues su alcance es el alcance, la creación de objetivos, la- eh, lo que es la metodología de auditoría o metodologías utilizadas, los programas, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ver una de ellas, que es EDR o ROA, Risk Oriented Approach, que es la que recomienda ISACA. Todos conocéis a ISACA ya a estas alturas, ¿no? Lo conocéis bien, ¿no? Y que la creó. No la creó Isaka, la creó una de las Big Four, ¿no? De las grandes auditoras, que seguro que conocéis, que es Arthur Andersen. Seguro que os suena, pues, auditoras como KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte, Arthur Andersen. Bueno, pues esas son las potentes, ¿no? Pues bueno, este tipo de metodología, ¿vale? Es la creó esta gran auditora, ¿no? El objetivo que pretendo hoy es que, bueno, pues que aprendamos a hacer una auditoría de ciberseguridad basada en riesgos EDR, ¿no? Y lo vamos a aplicar pues, a un caso práctico. En este caso, acordaros que teníamos viento en popa, pues hoy se llama distribuciones Mariano. Bien, como veis, me he quedado calvo en el título, ¿no? Pero bueno, es una empresa también, distribuciones Mariana, y esto pues se utiliza la venta de material eléctrico, ¿no? Tanto a particulares como a profesionales. Y en función de que si eres un particular o un profesional, pues tienes diferentes puntos, ¿no? Evidentemente hoy, como cualquier otra empresa que quiere vivir o quiere sobrevivir, pues tiene que estar en Internet. Pocas empresas consiguen ya sobrevivir hoy sin estar en Internet, ¿no? Para ello, pues ha creado o ha adquirido una plataforma donde sus clientes pueden hacer pedidos, tanto particulares como profesionales, pero aparte los profesionales tienen otra parte, visto otra parte, otra función además, es que se ofertan instalaciones y obras sobre los cuales pueden pujar, ¿no? En esta plataforma se cuenta el inventario de productos, la contabilidad, así como todos los datos privados de clientes y profesionales, ¿vale? Como datos demográficos, financieros, etcétera. Para poder hacer esta plataforma, desde la página web de Distribuciones Marianas, si es un particular profesional, eh, puedes acceder a tu zona personal, ¿no? Mediante, evidentemente, pues autenticando con usuario y contraseña, ¿no? De igual forma, existe una zona de administración que es gestionada por personal de instrucciones Mariano, ¿vale? Pues evidentemente, pues dada la importancia y que ha visto por ahí en internet y en televisión que ha habido un gran ataque a una página web parecida a una tienda parecida a la suya, pues bueno, ha cogido y dice, vamos a hacer una revisión eh, de seguridad, ¿no? Evidentemente, pues aparte de toda la información facilitada, también comenta a los proveedores que la plataforma está alojada en un CPD, que contiene una base de datos Oracle y que todo el servicio de desarrollo y mantenimiento lo tiene
contratado a un tercero, ojo, ¿vale? En este caso, pues te solicitamos hacer una auditoría de seguridad Mariano, a distribuciones Mariano, bueno, y esta auditoría la enfoquemos bajo la auditoría de accesos a la base de datos, a la seguridad del CPD, etcétera, ¿no? Recordar que trabajamos siempre con dos auditores, uno senior y otro junior. ¿Entendido el problema esta semana? ¿Queda claro? Vale, pues primero vamos a ver qué es esto de, antes de ponernos a trabajar, pues vamos a ver qué es esto de la metodología EDR, ¿no? Que nos quede un poquito clara, ¿no? Ya sabemos, como hemos visto anteriormente, que una metodología es un conjunto de métodos, pasos, que se siguen de una forma sistemática y muy disciplinada para conseguir un fin, ¿vale? La auditoría, por tanto, es sistemática en la medida en la que está basado y se ajusta a esa metodología. Esa metodología, ahora lo veremos más adelante, nos permite que dos equipos de auditores que auditen el mismo alcance, pues tengan resultados similares. No iguales, evidentemente eso es imposible, pero sí similares, ¿no? Con lo cual, una metodología de auditoría de sistemas de información o de seguridad en cualquier organización que se dedique a auditar es un activo importante. ¿Vale? Y aquí proporciona mucho valor a la organización. Otras cosas, proporciona conocimiento. Después de realizar la metodología de auditoría por varias personas, diferentes equipos, en diferentes alcances, al final se coge un conocimiento, ¿vale? De cuál es su aplicación y cuáles son sus mejoras más adecuadas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esta herramienta pues nos va a asegurar, nos va a ayudar a asegurar ese alineamiento de las TIC con el negocio, etcétera, ¿no? Y sobre todo lo que llaman, hay que, o por lo menos a mí en mis auditorías, me proporciona Value for Money Auditing, ¿no? Que es FMA, ¿ok? Beneficios de la aplicación de metodologías, pues que no estandarizan el proceso de auditoría, fundamental. Acordaros que para hacer auditorías hay que tener procedimientos estandarizados. No se puede estar siempre jugando a ver qué se me ocurre qué voy a hacer hoy. No, eso no puede ser. Eso vamos al desastre, ¿no? Reduce la complejidad, ¿vale? De una auditoría, pues esta depende ya, como os he dicho, una auditoría tiene muchas variables. Encima vais a lo loco sin saber lo que vais a hacer, pues bueno, explosión de complejidad y problemas. Luego, evidentemente, ayudan y facilitan la tarea del auditor. En todo momento sabe lo que tiene que hacer, incluso si la han documentado mejor, cómo hacerla, ¿no? Proporciona una guía ordenada de realización de pruebas, nos marca un orden, el orden más correcto de hacer las pruebas, ¿no? Una cobertura total, es decir, no dependo del auditor del momento que se acuerda o no de hacer las pruebas, sino que tengo la cobertura total, ¿no? Y los resultados se trasladan al cliente también de una forma más organizada cliente, evidentemente, al ver la metodología, pues tiene más confianza en los resultados que le vamos a dar, ¿vale? Ayuda a realizar el proceso de forma ética y legal y, bueno, y luego pues nos da también, bueno, nos suele proponer una estructura de informe normalizada, ¿no? Es lo que os decía. Realizar el proceso de auditoría significa que dos equipos o varios equipos que trabajan o que hacen de forma independiente la misma auditoría sobre el mismo punto o el mismo alcance producen resultados similares, ¿no? Con lo cual, las metodologías nos permiten rigor, rapidez y uniformidad y consistencia en los resultados, objetividad de los criterios, ser sistémico y lo que os decía hace un momentito, independencia de quién lo realiza. Esto es fundamental, ¿vale? Como os decía, cada organización tiene que ofrece servicios de teoría, sobre todo las Big Four, ¿vale? Yo no, yo utilizaba la EDR según la hizo Ernst Young, ¿vale? De la Ernst Young o cada empresa puede desarrollar una propia. ¿Vale? Lo que sí se suele hacer es desarrollar ya matrices de riesgo estandarizadas, ¿vale? La más difundida es EDR o ROA, Risk Oriented Approach, como decía antes, que es la recomienda ISACA y es la creada por Arthur Anderson. Como veis, yo no me la he inventado, la ha inventado otro señor, ¿vale? Y aquí hay una biografía muy buena de Ron Weber, que es EDP Auditing Conceptual Foundation and Practice, que aunque es del año 88, es un libro bastante bueno, ¿vale? Hay libros que a veces son como el vino, que mejoran con el tiempo. Pues este es uno de ellos.
Recordar los elementos principales que tendríamos que auditar para la seguridad de una organización, aunque esta referencia ya vimos, solo simplemente la recuerdo. Auditoría normativa de seguridad, la organización, la seguridad física, la operación y administración de seguridad, los diferentes tipos de sistema, la seguridad de diferentes tipos de sistema que tenga la organización, pago de nóminas, derechos de activo, etcétera, las aplicaciones, la seguridad de la red, tanto la red intranet como la extranet con la continuidad del negocio y con su plan de recuperación ante desastres y privacidad, integridad y confidencialidad de los datos. ¿Vale? Bueno, una cosilla antes de seguir que se me ha pasado a deciros. Hoy tenemos 2 horas, ¿vale? Lo sabéis, ¿no? En la segunda vamos a hablar del examen. ¿Os parece bien? Va, venga. Bueno, aquí tenéis las fases de una auditoría de este tipo. Primero la preparamos, ¿vale? Pues es un MINMAP, un mapa mental. Vemos el alcance, estimamos los recursos. Sí, vais a ver preguntas, Juan Carlos, ¿vale? No obstante, eh, hoy os daré, digamos, bueno, bastantes pistas, pero en la siguiente clase de refuerzo os daré más pistas, ¿vale? ¿Ok? Bueno, como decía. Preparación, recopilamos información de la organización, de los sistemas TIC de esa organización, hacemos el programa de trabajo, que básicamente son tareas. Realización de teoría de la Wi-Fi, tanto tiempo, tanto los recursos X y tales señores. La audiencia, ¿vale? El plan de comunicación con sus fases, comentarios, frecuencia, etcétera. En la fase 2 pues la realizamos, ¿no? Pues identificamos riesgos potenciales. Esto es lo primero que hay que hacer, una metodología EDR. Este tipo de metodología SDR suele funcionar bien cuando te dicen que audites de forma integral la seguridad completa de una organización. Si te dicen que audites la seguridad de una página web, pues no va a utilizar EDR, utilizar OWASP Testing Guide. Bueno, ya veremos eso en el tema 10, ¿vale? Aquí identificaremos los controles fuertes, débiles o lo inexistentes. Haremos diferentes tipos de prueba de cumplimiento, sustantivas, etcétera. Realizaremos pruebas, veremos resultados. De aquí saldrán las evidencias, ¿vale? Acordaros que es el oro nuestro, ¿vale? Conclusiones y luego, pues recordar que siempre hay que cerrar los papeles de trabajo y guardarlos, ¿no? Redacción del informe, pues consideraciones, alcance, metodología, posibles limitaciones, resumen de auditoría, conclusión en base a los resultados obtenidos, difusión con los auditados, historial de versiones, bueno, estos temas de formato, ¿vale? En anexo, pues los hallazgos, comentarios, las evidencias, la gravedad, plan de acción, si existiera, y luego, pues la distribución del informe, tanto audiencia, formato y forma de envío. Acordaros que no enviamos nada a la organización de forma abierta por internet y por correo, hay que cifrarlo, ¿vale? Yo utilizo PGP, ¿ok? Tenemos varios tipos de DR, uno es el genérico, que es el que vamos a tratar nosotros, que es elaboración de riesgos, ¿vale? EDR es elaboración de riesgos, no tiene más, ¿vale? ROA, Risk Oriented Approach, aquí la diferencia con otro tipo de metodologías, ¿vale? Es que partimos de unos riesgos potenciales, ¿vale? A los cuales está expuesto la organización, ¿ok? Pues esos riesgos pues, tendrán mayor o menor impacto o valoración, ¿visto? Tenemos un EDR simplificado, que simplemente es pasar una lista de comprobación, o EDR avanzado de productos informáticos. Este, bueno, lo contaré, pero realmente hay una metodología que es el Common Criteria, que es la ISO 15408, que es para la auditoría de productos hardware o software de seguridad, que es bastante más potente. Sí, siendo CISO uno tiene responsabilidad de orquestar la implementación del SGI y ejecutar diversas actividades estratégicas. Un CISO también debería auditar lo que está coordinado e implementado. Sí, en cuanto a seguridad, sí. Lo que está coordinado y implementado en cuanto a seguridad.
¿Visto, Juan Carlos? Implementar y hacer, no, implementa otros. Tú auditas esa implementación y haces el seguimiento de los problemas. ¿Visto? El CISO no implementa, ¿vale? Ni siquiera hace los diseños de las arquitecturas de seguridad. Eso lo hará sistemas, ¿vale? Porque si haces el diseño, no puedes auditarlo. ¿Visto? Supervisa, no. Bueno, supervisa, pero la palabra más adecuada es audita, José Ricardo. ¿Vale? ¿Ok? ¿Entendido? Audita con esas metodologías, Juan Carlos. No, no audita a los auditores. Los auditores son del CISO. ¿Visto, José Ricardo? Los auditores pertenecen al CISO. Sí, podría dar líneas base cuando audite si ve que faltan cosas, por supuesto. Tiene que dar recomendaciones y tiene que indicar, ¿vale? Pues, bueno, primero tiene que indicar fallos, bueno, no fallos, no le llamamos fallos, sino posibles acciones de mejoras, de eficiencias que vea, ¿vale? Y luego dar recomendaciones, ¿ok? Estamos hablando, en este caso, de auditoría interna, sí. No, no. Si el CISO tiene auditores, es auditoría interna. Si el CISO no tiene auditores, los tiene que contratar y sería una auditoría externa. ¿Visto, Luis? A lo que tenía aquí. Perfecto, José Ricardo. Yo, por ejemplo, antes era el jefe de auditoría que estaba de baja de un CISO, ¿vale? Entonces me dedicaba a hacer auditorías internas que me pedía el CISO. Aunque el informe, ojo, no iba al CISO directamente, iba en paralelo al CISO y al CEO de la organización, ¿vale? Eso es importante también. ¿Por qué? Porque así se evita que el CISO se lo quede en un cajón. Eso era una norma, ¿vale? ¿Visto? Porque pasa un problema en esa organización. ¿Ok? Exactamente. El CISO define la estrategia y sobre todo define las políticas de seguridad y las implanta. Y eso hay que auditarlo. ¿Ok? Muy bien, Ulises. El CISO no puede ser juez y parte. Completamente de acuerdo. Exactamente. No se puede. Ya digo que a mí tuve un día, bueno, ahí tuve un problema de un informe que hice, ¿vale? Y se lo pasé a un CISO que había, que era un señor Pedalito, y se lo quedaron en el cajón. Y a los 2 años, pues precisamente entraron. Claro, lo primero que hizo el CEO es llamarme a mí, de oye, y esto, tanta auditoría, tanto que has hecho, como, ¿qué ha pasado? ¿Que han entrado y tal? ¿Cómo se os ha pasado esto? Y yo, pues, que mi informe, a mí no se me ha pasado nada. Yo de esto avisé hace 2 años, ¿qué podía pasar? Entonces ese señor, luego, pues evidentemente le llamó el CEO le llamó al CISO, bueno, tuvieron sus argumentos, el CISO abandonó la empresa, ¿vale? Y claro, una de las lecciones aprendidas es que el informe de auditoría no iba solo al CISO, sino que iba en paralelo. El CISO administra, si me permites, Juan Carlos, mira, os voy a dar lo que hace un CISO, si me dais 2 segundos, os voy a poner una transparencia. Administra seguridad, DIT implementa esa estrategia. Es muy complejo y aparte, subordinado al CI, imagínate, decirle a tu jefe por qué no adquiere herramientas de seguridad o porque, evidentemente, el CISO es, en lo relativo a la seguridad, es el pepito grillo de la organización y de vez en cuando pues tendrá que decir cosas que a alguien no le guste, sobre todo los informes de auditoría, ¿vale? Lo importante es que el CISO haga suyos esos informes de auditoría, ¿vale?
Sí, bueno, hay gente luego que confunde dónde está y lo que tiene que hacer, pero bueno, eso ya es cuestión personal, ¿sabes? Hay mucha gente que no tiene claro dónde está. Pero bueno, eso son cosas. Bueno, pues mira, este es el Chief Information Security Officer, ¿vale? Y os comento lo que hace. Genera e implanta políticas de seguridad de la información, ¿vale? De los cinco grupos. Seguridad, ciberseguridad personas, seguridad física, documentación, los terceros y por supuesto la ciberseguridad, ¿vale? Garantiza la seguridad y la privacidad de los datos. Ojo, garantiza. No es el responsable de protección de datos, pero garantiza esa seguridad, esa privacidad. Supervisa la administración del control de acceso a la información. ¿Visto? Lo controla y supervisa. Supervisa el cumplimiento de seguridad de la información. Responsable de equipo de respuesta a accidente y supervisa la arquitectura de seguridad de la organización. No la diseña, la supervisa y la audita. ¿Visto? ¿Entendido? Es importante que lo tengáis en cuenta. Yo espero que muchos de vosotros en un futuro seáis CISOs. ¿Ok? Bueno, pues eso espero, que seáis muchos CISOs. Eh, a ver, un momentito, que se me ha quedado, al hacer dos presentaciones, se me ha quedado tostado. Dos segunditos. Ahora, un momento. También tuve un problema, pues que un CISO se quería, bueno, que tenía más poder que el CEO y el CISO y el CIO. Entonces, entonces ahí es cuando vienen los problemas, ¿vale? Tenía tanto poder que, bueno, al final, pues desvirtuaba un poquito la situación, ¿no? Bueno, seguimos, ¿vale? Los principales elementos de una metodología basada en riesgos, ¿vale? Como bien dice la palabra, ¿vale? Un editor que sigue un enfoque de R, pues tiene lo primero que tiene que hacer es analizar los riesgos de esa organización. Hombre, ya te vas con las matrices hechas. Al final, los riesgos de las organizaciones más o menos son casi los mismos. Hombre, lo que está claro que la valoración pues es diferente, ¿no? Pero los riesgos como tal son prácticamente, bueno, cambian poco. Con lo cual te vas con tu batería de riesgos, cero, ¿listo? Pero ya lo digo que la valoración sí que es diferente, ¿vale? En función del tipo de organización, del negocio que se dedique a hacer. Claro, el CEO, como tú bien dices, José Ricardo, eso es, el CEO es el tope jerárquico. Pero a veces te ocurre que hay ciertas personas que, pues, que tienen mucho empuje o tienen mucho carácter y pues amedrentan a los de arriba. Eso lo habéis visto, ¿no? O tienen gran ascendencia o no son capaces los de arriba de hacer lo que les digan, lo que ellos quieren, ¿sabes? ¿Visto? ¿Entendido? Y esos casos ocurren, ya lo veréis con el tiempo, ¿vale? Que hay gente que tiene, pues, bueno, una especial habilidad, ¿vale? O tiene más carácter, o es más inteligente que el de arriba, y bueno, pues lo tiene completamente amedrentado. Eso pasa. Yo he vivido una situación así y no es bueno. Ya os lo digo que no es nada bueno. Pero bueno. Bueno, como os decía, Juan Carlos, muy bien, sí, la varía las amenazas y las unidades, pero los riesgos prácticamente son lo mismo. Varía sobre todo lo que es la valoración, ¿no? Y el impacto que pueden tener en esa determinada organización, ¿no?
A esos riesgos, para mitigarlos, pues les vamos a asociar pues, unos objetivos de control, ¿no? Cuyo objetivo, valga la redundancia, es reducir ese riesgo, ¿vale? Y después esos objetivos de control llevan asociados unos controles que son los medios, los mecanismos que tengo yo para hacer efectivo esa mitigación y esa reducción de esos riesgos, ¿no? ¿Qué hace el auditor? Pues probar esos controles. Ya veremos que hay dos tipos de pruebas, cumplimiento y sustantiva, etcétera. Y de las pruebas de esos controles, pues obtendremos unas evidencias. A veces, como os he dicho, el control a veces es tan fácil de auditar porque muchas veces no existe, con lo cual ese es el más fácil de auditar. Pones no existe y los riesgos que se materializan o que se pueden llegar a materializar por no tener ese control, ¿vale? Con lo cual, como veis aquí, los riesgos son mitigados por objetivos de control, que a su vez son conseguidos, o sus objetivos de control son conseguidos por los controles y que son verificados por una serie de pruebas que nos generan unas evidencias que son el oro del auditor, ¿vale? ¿Cuál es el flujo de un EDR genérico? ¿Existe el control? Sí, pues hacemos una prueba de cumplimiento, ¿vale? Si ¿estamos conformes con el control? Sí, pues finalizamos. Si no existe o no estamos conformes, pues pasamos al paso 2, donde hacemos, pues digamos, aparte de unas pruebas de cumplimiento, unas pruebas sustantivas, que ahora veremos que es una ampliación de las pruebas de cumplimiento. ¿Existen evidencias? Sí, pues comentario grave, no, pues comentario leve o verbal. Sí, como tú bien dices, José Ricardo, muy bien dicho. Y entrega a un consejo de administración, en un entorno político, con gente de mucho poder, que a veces apoyan a unos, apoyan a otros. Bueno, es un tema complejo que yo, la verdad, prefiero no lidiar. Las veces que he tenido que lidiar, no me ha gustado nada y que me intento, ¿vale? Pues, digamos, abstraer lo más posible. Siempre me intento extraer de todas esas historias y hacer nuestro trabajo, que es lo mejor que podemos hacer. Porque de jugar con esa parte política, os digo yo que no hay nada bueno, o que no os llegará nada bueno. A lo mejor al principio sí, pero con el tiempo os aseguro que no. ¿Vale? Sí, las pruebas de cumplimiento y son exhaustivas, José Ricardo. Te las voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale, José Ricardo? Vale. Técnica de control, por cada objetivo de control, barra riesgo potencial, hay que identificar unas técnicas de control, que son las que deben minimizar el riesgo, logrando así cumplir el objetivo de control. Eso ya lo hemos explicado anteriormente, ¿vale? Es decir, que tenemos unos objetivos de control encaminados a mitigar los riesgos y la forma de conseguirlo son los controles, ¿vale? Que son los que realmente minimizan el riesgo, ¿no? Pues, por ejemplo, ya vimos un modelo de control, como fue el de C-Security, que vimos en la pasada sesión, como puede ser el de la ISO 2702, etcétera, ¿no? Además, un control, ¿vale? Un objetivo de control, pues puede estar cubierto, ¿vale? Un objetivo de control, pues puede tener cubierto por varios controles. ¿Ok? ¿Visto? Las pruebas, José Ricardo, ¿vale? Son las que nos permiten obtener las evidencias y verificar esa consistencia de los controles, ¿vale? Los existentes, los no existentes, y también medir el riesgo de la deficiencia de esos controles, ¿vale? Tanto por su implementación o, como he dicho antes, por la ausencia, ¿no? Acordaros, vuelvo a recordaros esta palabrita, que toda la opinión o todo lo que ponga yo en el informe de la auditoría debe estar basada en las pruebas realizadas. Visto en las evidencias que he obtenido de las pruebas realizadas. Importante, ¿vale? Para eso tenemos dos tipos, pruebas de cumplimiento, ¿vale? Y pruebas sustantivas, ¿vale? Pruebas de cumplimiento, José Ricardo, pues estas las que utilizamos para probar un control o controles, ¿vale? Nos permite obtener evidencias, ¿vale? Por ejemplo, indicar si un control existe, si se funciona de forma correcta, es decir, da los datos de forma correcta, si logra sus datos o sus logros de forma objetiva o tiene ciertas debilidades, ¿vale? El objetivo de esas pruebas, vuelvo a repetir, son reunir evidencias, ¿no? Ejemplos de pruebas, por una observación, una entrevista, análisis de seguridad desde el punto de vista de seguridad de documentos, el examen de una evidencia disponible, una prueba, un análisis, un escaneo de vulnerabilidades,
¿vale? Una colección de pruebas SAS, otra DAS, etcétera, ¿no? ¿Y qué es una prueba sustantiva? En principio lo mismo, ¿vale? Es decir, son pruebas que son una ampliación de las de cumplimiento. Es decir, si yo he hecho las pruebas de cumplimiento y los resultados que obtengo, pues no me quedo satisfecho, pues entonces cojo y lo que hago, pues es ampliar las pruebas. Claro, esto tiene una contrapartida, que consumen tiempo y recursos, ¿vale? Y al final vosotros os pagan unas determinadas horas. Si os pasáis de horas, perdéis dinero, ¿vale? Cuidado con eso también, ¿ok? Con lo cual, estas pruebas que amplían las de cumplimiento nos van a profundizar para ver la fiabilidad y consistencia de esos controles. ¿Visto? Por ejemplo, sí, imagínate, lo tenemos aquí. Este, por ejemplo, ¿vale, José Ricardo? Un riesgo, pues acceso indebido a los sistemas de información. ¿Vale? El objetivo de control, que es el Departamento de Sistema de Información, debería establecer normativa de acceso a sus datos y sistemas informáticos. Control, pues debería haber un procedimiento de acceso lógico a los datos que incluya la revisión y la aprobación de perfiles de usuario. ¿Vale? Prueba de cumplimiento, pues comprobar que se ha implantado ese procedimiento por escrito para someter a todos los perfiles de acceso a un proceso de aprobaciones y que ha sido comunicado a todas las áreas involucradas o interesadas. Si yo al auditar o hacer esta prueba no me quedo a gusto, no me quedo contento, pues una prueba de ampliación, pues cojo una serie de perfiles, ¿vale? Identifico aquellos que no hayan sido aprobados y de forma adecuada, ¿vale? Y evalúo el impacto y el riesgo de esas incidencias detectadas. Es decir, aquí lo que hago es una prueba ya, una selección, una muestra de perfiles, ¿vale? Para ver si hay algún tipo de errores o de riesgo, ¿vale? O de impacto. ¿Ok? ¿Entendido? Serían como pruebas más específicas, pruebas ampliatorias. Sí, José Ricardo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso sí, digo, importante, suponen más consumo de horas. Cuando hagáis esto, tened en cuenta que tenéis que tener un colchón de horas, ¿vale? Si no perdéis dinero. Y al final la auditoría, un equipo de auditoría, una empresa de auditoría es un negocio, hay que ganar dinero, ¿vale? Si no, nos quedamos solos. Evidencia de cumpliendo, sí, son registros que demuestren que ese procedimiento se está aplicando. De hecho, cada procedimiento en un anexo debía tener una hoja de registros, donde se van registrando, visto, los diferentes pasos o datos del cumplimiento de ese procedimiento. Sí, al generar un plan tenéis que tener la posibilidad de que estas pruebas sean necesarias. Es más, eh, lo que pasa, eso sería lo ideal. Lo que pasa también os digo que hay veces que estás haciendo auditoría y no lo debías tener en cuenta y las haces aparte. ¿Vale? ¿Entendido? Lo ideal es que estuvieran planificadas, pero no siempre es. ¿Listo? Bueno, otro tipo de R. Hemos visto el genérico, ¿vale? Pues ahora vemos el simplificado, ¿no? Que está basado en una lista de comprobación, ¿vale? No es un modelo prueba de cumplimiento, prueba sustantiva, sino que es, bueno, en realidad evalúa riesgo a partir de una lista de comprobación. ¿Vale? Pues bueno, pues el auditor revisa los controles con una lista de comprobación, la acción consiste en identificar la existencia de unos controles establecidos, estandarizados y si están bien hechos. Y bueno, esto que dice, esto es de ISACA, no es mío, ¿eh? ¿Que lo utilizan autores con poca experiencia? Pues no, no estoy de acuerdo, porque lo utilizan auditores con mucha, con poca, media, con todo tipo de experiencia. ¿Vale? En eso, os digo la verdad, no estoy de acuerdo. Y luego tenemos el otro tipo de R, es el avanzado, ¿vale? Que esto es para auditar productos hardware, software, ¿no? Por ejemplo, pues un firewall. Lo que pasa es que hay gente que hace un EDR simplificado para el firewall de Palo Alto modelo tal. Pues bueno, entonces no acabas en la vida. Entonces lo suyo es, por lo menos como mucho, pues un EDR para el firewall de Palo Alto. Yo pues tengo uno genérico de firewall, pero ya os digo que es mucho mejor hacerlo con una metodología, perdón, con una que es Common Criteria, que es una ISO, una norma ISO, la 15408.
bastante más completo. Yo tengo un laboratorio que certifica como criteria, que es el 15408. Bueno, vamos a ver ahora el trabajo, ¿no? Hemos visto antes el alcance de distribuciones Mariano, ¿vale? Que era un portal web de una empresa eléctrica, ¿vale? Pues punto fundamentales que tenemos primero que pensar, ¿no? Preguntas que no estamos. Sabemos claramente que se dedica a la compañía, en este caso sí, se dedica a la venta de repuestos eléctricos. Identificamos los riesgos a los que está expuesta. Bueno, si ya hemos dicho, pues podemos tener una matriz genérica de riesgos, como puede ser esta de aquí, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues aquí tenemos una matriz de información, modificación de software, igual tipo de amenaza, cintas de un centro de control de salida a tiempo, corruptos, falla mantenimiento del sistema, falla del sistema eléctrico, acciones notorias, corrupción de datos, abuso de privilegios, pues aquí hay una matriz, ¿vale? Visto, pues, publicaciones con información errónea, bueno, pues, esta es una matriz de riesgos, ¿vale? También estoy haciendo una, ¿vale? Vimos el otro día el EDR, perdón, los controles de Cid Securities, ¿no? ¿Nos acordamos, no? Pues el riesgo uno pues sería la inclusión de dispositivos no autorizados en la red que podrían realizar acciones maliciosas y proporcionar la entrada a los agentes maliciosos, ¿no? Esto es por lo menos uno de los riesgos que deberíamos evitar con este primer el control, que es el inventario y control de activos empresariales, ¿no? Entonces, para cada uno de los puntos, pues os pongo las pruebas de sustantivas barra cumplimiento, ¿no? Para revisar el inventario de hardware, realiza lo siguiente, se ha desarrollado y documentado, bueno, esto está aquí, ocuparme, y documentado un inventario. Vale, un momentillo, tocarlo. De los componentes del sistema, que refleja evolución del sistema, que incluye a todos los componentes dentro del sistema, se ha actualizado el inventario de los componentes ya como parte de las instalaciones y desinstalaciones. Claro, eso también es importante, ¿no? Cuando haces actualizaciones e instalaciones hay que actualizarlo. Bueno, frecuencia definida por organización para poder bueno, desarrollar y actualizar la frecuencia definida, un inventario de sistemas, organizaciones, etcétera, ¿no? En la parte de asegurar que existe un proceso para tratar activos no autorizados semanalmente, pues aquí sería otro de los temas que tenemos que realizar, etcétera, ¿no? Pues bueno, y así sucesiva, ¿no? Como veis, pues bueno, pues aquí sería inclusión de software no utilizado el riesgo, aquí en el riesgo 3 pues fuga de datos, acceso a datos confidenciales, divulgación no autorizada de información sensible, iteración de conexiones internas y externas, acceso sucesivo a privilegios mal definidos, pérdida de datos por fallos operativos. Bueno, pues como veis, vamos poniendo los riesgos. No tengo terminado este Excel, ¿vale? Si mi idea es acabarlo bueno, pues una semana o dos, os lo iré pasando si lo consideráis interesante, si no lo hago más tranquilo, ¿vale? Este es un Excel que estoy trabajando para mi equipo de auditorías, ¿ok? Y ya pues con esto tengo, sí, es una matriz de controles por cada riesgo, ¿vale? En el que define el riesgo o riesgos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tengo riesgos, define las medidas o controles y defino aquí las pruebas que tenemos que hacer. Os sería útil para la actividad 3. La actividad 3, ¿vale? Que os la contaré más adelante, visto, eh, es hacer un informe de auditoría, ¿vale? De una página web, ¿vale? La página web podéis haberla auditado ya, por ejemplo, en la auditoría en la actividad que habéis hecho con mi hermano en su asignatura, hacíais una auditoría de una página web. Podéis utilizar de ahí los resultados, o os doy la posibilidad de volver a hacer una auditoría contra una aplicación en Google Gruyer, como queráis. Pero yo me enfoco en el informe de auditoría más, ¿vale? Si lo queréis enfocar como EDR, tened en cuenta que solo os he pedido una auditoría de una página web, no de una organización, lo cual
sería mejor, ¿vale? Que utilizáis la WASP Testing Guide o otro tipo de metodología, ¿vale? O una simplificación de la Testing Guide. ¿Ok? ¿Visto, José Ricardo? Vale, así que yo lo que busco en la actividad 3 es que partiendo de los resultados reales de una auditoría de una página web, pues hagáis un informe, ¿vale? Os he dejado en documentación muchas cosas para, no sé si lo habéis visto, ¿vale? Si no lo vemos un momentito, para poder hacer ejemplos de informes, etcétera. Os he dejado un montón de cosas. Y he cambiado el anexo del tema 7, que me equivoqué, había una versión, tenía una versión más moderna, por eso os dije que me parecía raro, ¿vale? Tenía una versión más moderna que tenía la ISO 27002-2022, ¿vale? Vale, pues en el tema 7 esto lo he cambiado, ¿vale? Hay un anexo al tema 8, ¿vale? Y aquí hay un enlace, hay un ejemplo de varios ejemplos de EDRs y de comprobaciones y de checklist de seguridad. Y aquí tenéis un PDF con enlaces e informes, ¿vale? Y luego el Excel con la matriz de riesgos base. Y mi idea es dejaros el Excel con la matriz de riesgos, ¿vale? De CIS Security con sus controles y sus pruebas de barra cumplimiento barra sustantiva. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Vale? Bueno, que os decía, podemos identificar o generar un modelo de control solvente para, digamos, mitigar o gestionar esos riesgos. A mí me gusta mucho el C-Security, pero también se puede utilizar la 27002, en ese cada uno el que quiera. ¿Vale? Y no me meto. ¿Vale? Pero lo suyo es que tengamos ya esas matrices hechas, ¿vale? Porque, bueno, si no, pues se pierde mucho tiempo, ¿ok? Con esos riesgos y esos controles podemos identificar qué pruebas a realizar y evidencias solicitar para poder sacar conclusiones. ¿Visto? ¿Cómo generamos una planificación para realizar el trabajo? Evidentemente, una vez que tengo claro cuál es el modo de control, cuál es el alcance, podía hacer una planificación. ¿Cómo plasmo esos resultados? ¿Qué estructura puede llevar el informe? Es riguroso, pero proporcional, etcétera, ¿no? Siendo operativos, hay que planificar el trabajo y lo primero que hay que hacer es generar esa matriz. Por eso es bueno llevar matrices como esta, de riesgos, ¿vale? ¿Entendido? Son riesgos inherentes, objetivos de control y pruebas barra evidencia, ¿vale? Aquí en esta matriz, ¿vale? Que hemos visto, aquí está el riesgo, el objetivo de control sería el inventario y gestionar activamente en la red para que se instale y ejecute solo software autorizado, bla, bla, bla. Estos serían los controles, ¿listo? Y están las pruebas a realizar, ¿ok? ¿Visto? El informe de teoría puede tener los antecedentes, una introducción, los objetivos, el alcance, etcétera, ¿no? La metodología utilizada, con una breve explicación de esa metodología, resumen ejecutivo, el desarrollo del trabajo, que aquí es donde incluiríamos la tabla general EDR, ¿visto? El plan de acción, si somos internos hay que hacerlo, si somos actividad interna hay que hacerlo sí o sí, si somos externos lo hacemos si nos lo pagan o no. Y aquí pues los anexos, sobre todo que son la explicación en detalle de las evidencias, ¿vale? Para ello, pues hay que identificar esos riesgos, ¿vale? Pues acceso indebido a los sistemas de información, ¿vale? Pues el objetivo contra el departamento de TI debería establecer una actividad de acceso, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Debe contener el riesgo, los objetivos de control, el control, la prueba de cumplimiento y la prueba sustantiva. Y yo suelo poner otra más, ¿vale? Donde pongo la evidencia,
¿vale? Que he obtenido o no he obtenido, ¿vale? Fijaos una planificación, pues bueno, típico, pues un programa de este tipo, pues 20 abril, 20, un mes, pues consulta de información, estudio, análisis de recopilación de información, programa de trabajo y plan de comunicaciones, construimos el EDR, realizamos las pruebas, las conclusiones, borrador de informe y informe definitivo, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? O personal, dos auditores, ¿vale? Con estas certificaciones, herramientas que puedo utilizar, Basio, WASP, WASTAS, FOCA, ¿vale? 2 horas por de auditoría, bueno, pues esto podríamos traer más, ¿vale? De hecho, hay una en herramienta PTES, ¿no? ¿Alguien a ver, conocéis Penetration Test? Si conocéis Penetration Test, es una metodología para hacer test de penetración, ¿vale? Y, un momentillo, ¿vale? Porque tiene una matriz muy potente de herramientas que suelen utilizarse en auditorías. Bueno, entonces yo tengo un momentillo, ¿vale? Dame 2 segundillos, os la enseño. Vale, aquí está. Fijaros, estas herramientas, esta está sacada de PT, ¿no? Te dice, pues Maltego para data mining, Nexus, escáner de unidades, ABBScan también, ¿vale? Para auditorías de páginas web, Retina, WebIsped, estas son de pago, ¿vale? Kali Linux, SiteDigger, Foca, Hydra, Keinabel, bueno, pues cada uno nos va diciendo para qué sirve, ¿no? Kismet para Wi-Fi, ¿vale? Tienes el Recon, DSNMAT, bueno, pues Hotmart, Metasploit Framework, ¿vale? Pues todas estas son, pues una matriz de herramientas, ¿vale? Como otra, cualquiera, ¿vale? Bueno, en este caso, pues vamos a hacer una auditoría sobre el portal web y vamos a hacerlo en base a la auditoría de los controles de la 27002. ¿Vale? Pues, por ejemplo, pues, un riesgo, pues falta de protección física de la sede, en la sede, vigilante del CPD, pues proteger la disponibilidad de integridad. El objetivo del control sería proteger la CIA, el impacto, bueno, la actividad CIA y acceso al lugar donde se almacenan aplicaciones e información sensible de clientes, el control e implementación de un procedimiento y una solución de control de acceso físico, pueden ser tarjetas, que probamos si existe el procedimiento, si existe proyecto de solución, comprobar que existe el procedimiento y proyecto de implementación o cambio que mitiga el riesgo social, actuar de acuerdo con el procedimiento. Prueba sustantiva, pues intentar ingresar o varias veces en el CPD y validar que los procedimientos se aplican, o pruebas de software insuficiente, verificar que el software cumpla con unos controles mínimos de seguridad que disminuye el riesgo, definición e implementación de batería de pruebas, pues existen procedimientos de batería de pruebas, pues hace SAS, hace DAS, etcétera, ¿no? Y tienes otro ejemplo, pues un riesgo de inyección, evitar inyecciones como SQL, eliminar procesamiento, control parcial, peticiones del servidor para evitar, hacer, bueno, validación de entrada para evitar inyecciones, inyecciones, validar las peticiones, pruebas por realizar intentos de inyección, ¿vale? Para extraer datos del usuario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenéis un riesgo, esto está cambiado, ¿vale? Si que esta no le hagáis mucho caso, que ahora lo enseñaré. Desarrollo por riesgo X, accesos autorizados a los servidores de la empresa, ¿no? Discos duros y bases de datos. Objetivo control, registros de negocios para control de acceso. Son de la 27002, pero esto lo tengo que actualizar, que me cago. Lo tengo actualizado aquí, ¿vale? Disculparme, que me he pasado este fin de semana actualizándolo, pero no me da cuenta que no lo tenía aquí. Vale, entonces está aquí en distribuciones Mariano. Este sería el informe de distribuciones Mariano, ¿vale? A ver si es una empresa, tiene mi convencimiento frente de tu catálogo, estos son los antecedentes, hemos inventado, evidentemente, visto. Este que lo he dejado, ¿ves? Os lo he dejado, pues no os lo he dejado, ¿vale? Dame 2 segunditos, y os lo dejo en un momentito, ¿vale? Que,
¿Entendido, Luis? Sí, el objetivo de control es al término que agrupa varios controles de la 27002. ¿Entendido? De la ISO 27, no, la 2022. Lo que pasa es que en este caso lo tengo que actualizar. Bueno, no es que sean objetivos de control. Los objetivos de control en la ISO es una forma de agruparlos. ¿Visto? ¿Entendido, Luis Santiago? El objetivo de control es una forma de agruparlo, no tiene más. ¿Vale? Sí, sí. Son temas y controles. Ahora lo vemos. ¿Vale? 2 segunditos. Que se me ha pasado para poneros el informe. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenéis. El objetivo de control es lo que pretendemos lograr con los controles. ¿Visto, José Ricardo? Por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Que el objetivo de control número uno es lo que pretendemos que haya un control de acceso, ¿vale? Que son requisitos de negocio para el control de acceso. El control uno, pues de acceso a las redes y los servicios, únicamente se debe proporcionar a los usuarios acceso a las redes y los servicios de la red cuyo uso haya sido especialmente autorizado. O un objetivo de control sería criptografía, controles criptográficos, garantizar el uso adecuado y eficaz de la criptografía para proteger confidencialidad e integridad, ¿no? Pues sería el control 2.1, políticas de uso de controles criptográficos, se desarrolla implementar una política de uso de controles criptográficos, o control 2.2, se desarrolla e implementar una política sobre el uso de protección de duración de las claves. ¿Visto? ¿Entendéis? Esto de otra manera os modificaré y os lo actualizaré, ¿vale? Luego estaría plan de acción, etcétera. Pero bueno, lo mejor es que lo veamos, ¿visto? Porque esto sí que está actualizado. Los objetivos, una vez que he hecho la auditoría, pues los objetivos, pues el documento tiene como objetivo presentar resultados de auditoría, esto bla, 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 ¿vale? Objetivo, pues identificar brechas de seguridad, eventualmente de protección frente a ciberataques, evaluar la seguridad del CPD, que nos lo estaba pidiendo expresamente, verificar la asistencia a riesgo de seguridad del portal web, ¿vale? Validar los controles que utiliza la organización para minimizar los riesgos de acceso abusivo a los sistemas TI, asegurar el cumplimiento de controles implementados sobre sistemas TI de distribuciones marinas respecto a confidencialidad y disponibilidad de información, y a nivel específico asegurar que los usuarios registrados de la plataforma TI distribuciones marinas tengan seguridad en sus conexiones, evitando filtración de información confidencial como sus contratos. Instala alcance, ¿vale? Pues aquí la red de auditoría, con una versión tal, se ha sido el código fuente de la aplicación, está compuesta por un validador, dos frontales conectados, dos backend y una base de datos Oracle. Y esto es importante, el alcance, que comprende la auditoría por la seguridad física del entorno, de lo que hemos sacado de esta descripción, ¿vale? La seguridad de las operaciones y la seguridad del portal web y su base de datos. ¿Listo? Eso es lo que nos han pedido en este caso. Restricciones, pues otros equipos informáticos de la empresa fuera de la arquitectura de la plataforma que se ha detallado anteriormente dentro del CPD o cualquier otro software. Es decir, hay algo, esto es, digamos, que no está, que queda fuera de autoridad en lo que no está explícitamente permitido o fijado dentro del alcance, como otros elementos de red, como ordenadores, otras plataformas, etcétera. Así que en este caso no nos han dicho de toda la organización, sino únicamente del portal web, de la seguridad física de CP. Metodología, vamos a utilizar ROA, RIS o EDR, ¿vale? Y vamos a utilizar, este está mal puesto, es 2022, ¿vale? Y los riesgos que afectan a los sistemas, bueno, pues han sido identificados de acuerdo a esta guía, la CCN STIC 401, ¿vale? Los objetivos de control, cuyo objetivo es la reducción del riesgo, las técnicas de control, que son los mecanismos de mitigación, y las pruebas de control. Es una forma, pues, bueno, esta es básicamente la metodología, preparación, utilización y generación de informes, ¿vale? Esto es cómo clasificamos el nivel de cumplimiento, nulo, si no existe, no existen procesos o no existen acciones, inicial, existe, no existe políticas, pero bueno,
se hace algo en una pequeña, una gestión mínima de operaciones. En desarrollo, pues hacen opciones básicas, sin procedimientos definidos, o definido, hay procedimientos que se encuentran definidos y documentados, y optimizados, pues que poseen controles avanzados, métricas y reglamentación, ¿no? Aquí estaría el resumen ejecutivo, ¿vale? Con un nivel de seguridad nivel 2, es decir, en desarrollo, es decir, le falta bastante, una gráfica, ¿vale? En cuanto a la política, sobre los recursos humanos, la gestión de activos, control de accesos y física, ¿vale? Pues esto es el nivel de cumplimiento conforme a estas áreas de la ISO 27000, ¿vale? Y luego, por los aspectos, pues la política de seguridad no solo define responsabilidades básicas relativas a protección de activos, hace falta algunos más adicionalmente, o no define un programa de concepción de información, o el inventario de activos está incompleto, o el sistema de auténtica de verificación de usuarios con el programa instalado de la plataforma no es lo suficiente robusto, el procedimiento de copias de seguridad no es operativo, etc., ¿no? Y luego, pues aquí está la matriz de R. Esta sí que me he pasado esta semana, esta fin de semana actualizándola. Pues bueno, fijaros, pues sería pues un riesgo de indefinición en la asignación de responsabilidad relativa a la protección de activos y procesos de seguridad específico, pues establecer un marco de gestión para controlar el objetivo de control sería la implementación de la seguridad de la información de emisiones marinas, que iría con el control a 5.2 de la ISO, iría 27002, ¿vale? Barra 22. Pues la técnica de control sería definición de roles dentro de estudios marianos, asignación responsable, documento de aspectos, coordinación, pues las pruebas, revisión de la política de seguridad de instituciones marianas, revisión de fichas, entrevista con 5 empleados, resultados, pues revisión de fichas, el lead cumplimentado, resultados de entrevistas, etcétera, ¿no? Bueno, pues más, yo qué sé. Fijaros que he puesto como machea, quizá pues tendría que poner aquí más bien el control, ¿vale? Pero bueno, realmente donde machea es aquí, no en el objetivo de control, ¿vale? Posibles problemas de seguridad, identificar y clasificar los activos de la organización, definir responsabilidades y protección de dichos activos, pues el control sería la elaboración y mantenimiento de un inventario de activos, presión de activos por importancia, revisión de inventario de los activos, solicitud de procedimiento de identificación, etcétera, ¿no? Bueno, pues veis que hay un montón de ellos. ¿Vale? El 9, pérdida de suministro de energía en estaciones de CPD. Acordaos que nos hablaba de la seguridad física. Proteger equipos de CPD contra fallos de alimentación y otras alteraciones causadas por fallos en las instalaciones y suministro. Pues disponer de múltiples fuentes de alimentación, evaluación periódica sistema de suministro, mantenimiento de los sistemas de suministro, etc. Es una visita a estaciones de PD, verificación de los sistemas de suministro eléctrico, revisión del contrato de mantenimiento y de los registros durante los últimos años, etcétera. Bueno, pues así vamos, fijaros aquí, por ejemplo, pues una inyección de base de datos en SQL, ¿vale? Pues realización de intentos de SQL injection, o por ejemplo, fijaros que por aquí me decía, a ver, uno más potente, pues identificar y corregir posibles vulnerabilidades antes de que estas puedan ser explotadas. Esto iría contra la página web, ¿vale? Estábamos aquí, fijaros, limitar acceso a la tienda web solo de usuarios autorizados, ¿vale? O detectar anomalias en tiempo real, identificar y corregir posibles vulnerabilidades. Pues fijaros que aquí en pruebas pido toda la OSP Testing Guide, ¿vale? Si tengo que ver unidades de esa aplicación web, ¿vale? Pues evidentemente tengo que ver, auditar con todas las testing guide, que son 82 pruebas, ¿vale? Lo que pasa que no voy a meter aquí las 82 pruebas y los 11 objetivos de control, ¿ok? A ver, dice Juan Carlos, respecto al tema de segregación de funciones, lo ideal sería que los desarrolladores no toquen directamente los servidores de aplicación productivo ni tampoco acceder a la base de datos. No, los desarrolladores desarrollan y tampoco hacen pruebas. Las pruebas las hace un equipo externo. ¿Visto? Hay casos donde una persona maneja toda. Bueno, ya depende de los recursos también de la organización, ¿vale, Juan Carlos? Lo ideal es que no sea así, ¿vale? Que hay un especialista en base de datos, otros en programación, etcétera. Pero bueno, no siempre todas las organizaciones tienen todos los perfiles. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Visto, Juan Carlos?
¿Ok? Bueno, pues esto es un ejemplo de DR. Pues fuga de información, ¿vale? Aquí sería un plan de acción. Tú lo has dicho, José Ricardo. Los jefes siempre buscan ahorrar donde no deben. ¿Visto? Siempre. Eso es así. Y a veces les importa poco cómo están los de abajo, ¿vale? Solo llevan su cuenta de resultados, pero es lo que hay. ¿Visto? Siempre los hay y los habrá, Juan Carlos. No, además, es que cuando concentras toda una persona, el primer riesgo es en indisponibilidad de la persona. Ese señor coge una infección, un problema, tiene una enfermedad, ¿y qué hacemos? No tenemos backup de él. ¿Qué hacemos entonces? Es un riesgo brutal, el más grande de la organización. ¿Visto? También, bueno, no es que sea corrupción, es maximizar el beneficio, eso lo tienes que tener en cuenta. No es que sea, sí, ¿vale? Ok, sí, puede alguien ser corrupto y modificar, acceder o venderle. Bueno, lo que suelen hacer los corruptos en una organización es vender la información, más que modificarla y borrarla. O si no, le pillan. ¿Visto? Lo que suelen hacer es copiar la información y venderla. Eso es lo que más suelen hacer. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el puesto de plan de acción con una recomendación, ¿vale? El corto el plazo, la dirección que lo tiene que hacer, antes de la auditoría, tras revisión de la documentación recopilada, se ha detectado que la política de seguridad de emisiones Mariano, distribuciones Mariano, se ha definido solo las responsabilidades básicas relativas a protección de activos, ¿vale? Por ejemplo, pues adicionalmente hay funciones que son realizadas por una sola persona. Se recomienda la selección de un responsable por cada activo y proceso. Asimismo, sería necesario reforzar aspectos de corrección y supervisión. Y también, pues luego, como tener un sistema de monitorización. Pues otra de realidad seguridad relativa a recursos humanos, pues esto por acá, inmediato, corto plazo. Como veis, pues en la noche se pueden dar más. ¿Vale? Esta era la planificación con dos auditores, con las certificaciones que tenían, ¿vale? Cómo se prepara, el inicio de auditoría, la revisión de la documentación, la preparación de actividades, ¿vale? La redacción de auditoría in situ, la apertura, identificación de riesgos, la redacción de pruebas, la realización de las mismas, las conclusiones y por último la finalización con la redacción del informe de auditoría, etcétera. Esto sería un cronograma, etcétera. Y luego, pues el modelo de control, esto está mal, es el 2022, lo tengo que cambiar, etcétera. Bueno, hay algunas cosas. Requerimientos documentales, está muy bien, ¿vale? Visto que son lo que le hemos pedido a la empresa para hacer toda la documentación, la política de seguridad, la estructura organizativa, información CPD, descripción de la plataforma web, manuales de usuario, estructura base de datos, inventario parcial de activos, etcétera, o en la que recopilamos listados de activos, usuarios, plan de mantenimiento operativo, etcétera. Visto repositorios de reuniones, las que tuvimos, etcétera. Esto es un ejemplo de informe, ¿vale? Que, bueno, pues tengo que actualizar alguna cosilla. De hecho, casi lo voy a quitar, ¿vale? Porque tengo que actualizar alguna cosa. O lo pasaré este fin de semana. ¿Dudas, comentarios? ¿Listo? ¿Qué os ha parecido? ¿Tenéis claro ya cómo se hace un EDR? Lo que haga falta, Jeffrey. Y más que os voy a compartir. Gracias, Hugh. Gracias, Antonio. Bueno, pues esto es como se hace una metodología EDR. Perdón, una auditoría conforme a una metodología EDR. Si no tenéis dudas o comentarios, si os parece, lo dejamos aquí y nos vamos, ¿vale? Directamente al examen. ¿Os parece bien?
No te dé tanto miedo, Manuel, porque aprobáis prácticamente todos. Son poquitos los que no aprueban. Bueno, vamos a hacer una presentación del examen, ¿vale? Simplemente para que tengáis claro de qué va, ¿vale? Bueno, temario del examen. Tenéis que trabajaros, como ya muy bien sabéis, los PDFs de los temas, ¿vale? Como sabéis muy bien, están aquí, tienen aquí, cada tema tiene su PDF. Se da aquí a descargar el PDF y ya está. Con eso es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Las transparencias de clase y de los casos prácticos, pues miraros el primero, el de metodología de amenazas, ¿vale? En los temarios 4 y 5, en las preguntas faltan imágenes de las preguntas que son códigos. Os dejé, pues entonces, eso es que alguien, al ponerlos, ¿vale? O al subirlos, alguien los ha cambiado. Entonces, si os parece, os dejo los PDFs de los temas 4 y 5 actuales, ¿vale? Que si los tengo yo aquí, ¿vale? Que yo sepa, están bien, ¿vale? No, no están bien seguro porque los he modificado hace 2 días, ¿vale? Entonces, los- te refieres a esto, que no está el código, ¿no? Que no está el código así, ¿no? Vale, pues os voy a dejar esta versión que están todos. ¿Os parece? Os dejo en documentación, ¿vale? Os lo dejaré en su... ¿Queréis que lo deje en cada apartado de cada tema o en documentación global? Vale, pues lo dejo en documentación global, visto, y así los tenéis. Es un ratillo, os lo dejo, ¿ok? Vale. Bueno, las transparencias de clase, ¿vale? Sí que os voy a dejar también... Tengo transparencias de todos los temas, ¿vale? ¿Qué me refiero con eso? Que aunque hay las transparencias de los problemas de los temas 4 y 5 pues cubren prácticamente los temas 4 y 5 pues por ejemplo, en el problema del tema 6 pues no cubre todo el tema, ¿no? Entonces, aquí sí que tengo transparencias que cubren todo el tema, que os pueden servir pues como un poco de resumen, ¿vale? ¿Os parece? ¿Os lo dejo también? ¿Os lo dejo en cada temario? Vale, pues lo dejo. Algo podrá serviros. Vale. Bueno, ¿qué ha pasado? No puede ser tan corta la presentación. A ver, esperad un momento que me he sorprendido a mí mismo. Ah, vale, no sé qué ha pasado, que he debido ir demasiado rápido. Me he quedado yo mismo sorprendido. Ah, que es que le di al principio. El formato, pues ya son 10 preguntas, tipo T, respuesta única. No restan las mal contestadas, ¿vale? Son 4 puntos. Y luego hay 3 preguntas, ¿vale? Dos preguntas valen 1,5 puntos, que son más de carácter práctico barra teórico. Pues dígame usted que sabe de los casos de abuso, o póngame, pues, por ejemplo, del cuaderno de ejercicios, os puedo pedir, pues hágame usted el caso, el árbol de ataque de Osín, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Ok? O, bueno, pues dígame usted 4 controles voluntarios, 4 generales, etcétera, o 4 preventivos, 4 detectivos, etcétera, ¿no? O os doy un modelado, un diagrama de FD de un modelado de amenazas y me digo, pues decirme 4 amenazas, como las mitigaciones, ¿vale? Y 4 requisitos que las mitigan. ¿Visto? Ese tipo de cosas. ¿Ok? O más teóricas, pues qué sabe usted de los casos de abusos, qué sabe de los patrones de ataque, ese tipo de historias. ¿Vale? Y luego hay una tercera pregunta, ¿vale? Que vale 3 puntos, ¿vale? Y esto es el key del examen. La clave para aprobar el examen es aprobar bien, sacar 3 puntos en esa pregunta. ¿Por qué?
Porque son dos códigos que hemos visto en clase, de los temas 4 y 5. Sí, ahora vemos un ejemplo de examen. ¿Vale, Brian? Vamos a ver dos ejemplos de exámenes. ¿Ok? Entonces, lo que os digo, ¿vale? Esta pregunta es fundamental. Son dos códigos que hemos visto en clase. No consiste en aprenderse los códigos de los temas 4 y 5 de memoria. No, por favor, no lo hagáis, ni se os ocurra. Consiste en comprender el error y simplemente con comprender el error, cuando lo veis otra vez sabréis explicar el error. No me sirve de nada que lo aprendáis de memoria. Por favor, la memoria, dejárosla por ahí. ¿Visto? Porque si no, os pondría dos que no hemos visto en clase. Entonces no habría memoria que falta. ¿Ok? Pero os pongo en clase para daros una ayudita. ¿Visto? ¿Entendido? Vale. Y son 2 horas. ¿Vale? Son media hora el test y media hora cada pregunta. Vale, esto ya lo hemos visto. Entonces lo suyo es, bueno, pues que veamos, como muy bien habéis dicho, pues un par de ejemplos. ¿Vale? Y creo que esta es la convocatoria. ¿Vale? Este es uno de los exámenes que me han dado. No sé si os caerá. ¿Vale? Al que le caiga, pues suerte. Uy, ¿qué he hecho? Y al que no, pues mala suerte. Pero esto es un examen de los que he mandado. ¿Vale? Sí, pero eso es para la parte práctica. ¿Vale? Si te parece, Héctor, mira, vemos un par de ejemplos y ahora hablamos del cuaderno de ejercicios. ¿Vale? Dice, lea atentamente esta pregunta hasta empezar. La duración del examen es de 2 horas. Bueno, esto es todo, las instrucciones. ¿Vale? Tal. Dice, no se permite ningún material adicional. Preguntas de test. Señal respuesta correcta, acorde iniciado en cada pregunta. Recuerda marcar las respuestas en la plantilla. No, no resta las mal contestadas. Cada pregunta contesta, vale 0,4. ¿Cuánto total? Bueno, esto máximo 4. Esto ya lo vemos, ¿no? Señal respuesta correcta. El objetivo final que tiene un editor de sistemas, ¿cuál es? Venga, perdonad, estaba copiando el otro. Pues sí, la A, muy bien. Lo habéis hecho fenomenal. Felicidades. ¿Estáis puestos? Sois unas máquinas. Dice, indicar la respuesta incorrecta. Fijaros que siempre pongo señal de respuesta correcta, indicar o señal de respuesta incorrecta, etcétera, ¿vale? Ojo con esa primera fase, ¿no? Un acercamiento a un prototipo de análisis y gestión de riesgo arquitectónico en una aplicación implica varias actividades principales que a menudo incluyen un número de actividades básicas. En este caso es la de identificar amenazas y las fuentes relevantes de ataque. La tarea se lleva fácilmente si se ha hecho previamente la obtención de datos del funcionamiento del software en la fase de operación. Pues no, si el software no está hecho, pues digamos, claro, ¿cómo vamos a obtener datos del funcionamiento del software en la operación si no está hecho, si lo estamos desarrollando? ¿Vale? Será la respuesta correcta. Vale, era la D. ¿Ok? Dice, los errores de procedimiento de buffer están muy extendidos y normalmente dan a un atacante un control alto del código vulnerable. Se pueden provocar como consecuencia de, venga, esta es fácil también. Exactamente, Jeffrey, la A, manipulación de números enteros. Dice, señal respuesta corriente. ¿A qué tipo de auditoría se corresponde la siguiente afirmación? Son auditorías que verifican el cumplimiento de un determinado estándar o política y procedimientos internos de seguridad de la Organización de Seguridad. Ejemplo, la PCI DSS, ¿no? ¿Qué sería este tipo de auditoría? ¿Cuál sería? Venga, la B, muy bien. José Ricardo, de la Auditoría de Cumplimiento de la Seguridad de la Información. Pues ya estáis vamos, vais fenomenal. Si sería la respuesta correcta. Para realizar una planificación de las auditorías es importante recursos y tiempo.
¿vale? Ojo, correcta, dice. Sería la A, por las dos cosas. La C, son dos términos a tener en cuenta. Recursos y tiempo. Tenemos más, esta es de perogrullo. La práctica de seguridad que se corresponde a la siguiente afirmación. Son soluciones generales repetibles a un problema de ingeniería de software recurrente destinadas a obtener un software menos vulnerable y un diseño más resistente y tolerante a los ataques. Normalmente se limitan a funciones y controles de seguridad a nivel de sistema, comunicaciones, información. Sería la A. Venga, esta es fácil. La D, muy bien, Antonio y Juan Carlos. Y Johan, sería patrones de diseño. Dice, señala la respuesta correcta. El principal problema de las herramientas de análisis estático, esto lo expliqué en clase. Venga, José Ricardo dice la A, Juan Carlos dice la D, Johan dice A barra B. No, o es la A o o es la A o es la B. Es la A, acordaros lo que os dice, el gran problema de las herramientas de análisis estático de código son los falsos positivos, es decir, los errores que no detecta, perdón, los falsos negativos, es decir, los errores que no detecta. No, la A, los falsos negativos, son los errores que no detecta. Los falsos positivos son errores que detecta, pero que no son. ¿Ok? ¿Entendido? Vale, dice 8. Será la respuesta correcta. Cuando se da lugar de forma general en un ataque de desbordamiento de buffer, venga, Jeffrey dice la C. Pues es la C, no la A. Cuando un puntero es usado para hacer a memoria, no apuntada por él. ¿Listo? Señala la respuesta correcta. La principal misión de las pruebas de penetración es, venga, ¿cuál dicen? La D, la C, la B, solo falta la A. Manuel dice la C, pues es la C. Verificar cómo el software se comporta y resiste ante diferentes tipos de ataques. También una prueba de penetración consiste en hacer ataques, ¿vale? No es un análisis de vulnerabilidades, las vulnerabilidades ya las tenemos que saber antes. Señala la respuesta correcta. Las excepciones tienen dos versiones. La diferencia tiene que ver con que si el compilador usará análisis estático para asegurar que la excepción es manejada. ¿Vale? Esta también es muy sencilla. Juan Carlos dice la A. Venga, uno más. Es la A. Comprobadas y no comprobadas. Lo vimos en clase. Perfecto. Bueno, pues esta sería la matriz. ¿Visto? Preguntas abiertas, ¿vale? Son dos preguntas. A continuación, ¿vale? Pues son bueno, responda a preguntas de desarrollo abiertas que a continuación se le presentan. Cada pregunta vale 1,5 puntos, 3 en total. Tiempo estimado 60 minutos, 30 cada pregunta. ¿Vale? Pues en este caso, fijaros que os estoy pidiendo, ¿vale? Que escribe y realiza una descripción de los diferentes controles clasificados por su comportamiento, ¿visto? Y un listado de 4 salvaguardas, 4 contramedidas, 4 pasivos, 4 activos, ¿vale? Los controles defensivos, ¿vale? Tendríamos que eran salvaguardas y lo que eran detectivos y disuasorios, ¿vale? Y contramedidas, ¿vale? Y aquí pues pongo pues algunos ejemplos, ¿vale? Pues salvaguardas, acordaros que era que no se había materializado el, el, el ataque o el incidente, pues un cuerpo nativo de seguridad, acuerdos de confidencialidad, avisos de advertencia, cámaras de vigilancia, preventivos, pues vallas de seguridad, cortafuegos, ¿vale? Composatorios, control de software, etcétera. Contramedidas. Por ejemplo, tendríamos de engaño, honeypot y cajas fuertes, detectivos, registros de eventos de logos, sensores de movimientos, etcétera. Correctivos, extintores de fuego,
financiación de contratos, etcétera, ¿vale? Pues bueno, pues ahí había unos varios, ¿ok? Pregunta 2. Dice, explique brevemente las metodologías de teoría informática, EDR, ROA y CHESLIT. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos hecho muy bien hoy. Y aquí os pido un ejemplo de un EDR y una lista de comprobación. ¿Vale? Un EDR que tenga 6 riesgos como mínimo y un mínimo de 6 pruebas de cumplimiento. ¿Vale? Considere que el EDR y el CHESLIT es para hacer una teoría de un servicio de una empresa con un cloud computing. ¿Visto? ¿De dónde saco yo lo del cloud computing? Bueno, pues lo veremos en el tema 10, ¿ok? Y en el tema 10 hay un Excel de la ISO 27002/22, donde están incluidos también los controles de la ISO 20017. ¿La conocéis? Puede salir cualquier cosa, Juan Carlos. Sí, hombre, claro. Sí, sí, sí. De seguridad en la nube. Vale, pero bueno, no te preocupes, Juan Carlos. La siguiente clase de refuerzo os iré diciendo ya prácticamente dónde está la cosa, ¿vale? Hombre, el caso es que tenemos que ponerle todas las cosas. También no os preocupéis, ¿vale? Bueno, ya veremos los controles cloud y todo eso, ¿ok? No os preocupéis, que os daré más pistas, ¿vale? ¿Visto, Juan Carlos? Paso a paso. De hecho, fíjate si es pista que este es un examen, ¿no? Que os puede caer, ¿vale? Más pista ya que esto, casi imposible. Y luego fijaros el tercer bloque, que es el análisis de código, ¿vale? Que es una pregunta de 3 puntos, 30 minutos. Y como veis, pues son 2 trozos de código que hemos visto en clase. En este caso, acordaros que este era un desbordamiento de buffer por el uso de funciones peligrosas. Acordaros que la solución era sustituirlas por las nuevas funciones eh, que permitan limitar la ingesta de datos, ¿vale? Que tenían ese tercer límite visto, y que aquí se ponía, ¿vale? Aquí en el tercer límite se ponía, ¿vale? Veladora para salir bien de examen. Nada, no te preocupes, José Ricardo, que vas a salir bien, hombre. Pero muy bueno, muy bueno. Bueno, esto lo vimos en clase y acordaros que el límite se ponía con lo que faltaba de rellenar del buffer, no el tamaño total. Y el siguiente, pues bueno, este era un double free, perdón, un use after free. Si libero aquí la variable y luego la uso aquí, ¿vale? Pues simplemente era poner lo que es eso, etcétera. Esta era la solución, va, poco más. ¿Listo? Este examen, ¿vemos otro? Venga, me estáis acojonando, ¿eh? Venga. No, hombre, no, ya veréis cómo la cosa va a ir, hombre, no os preocupéis. Pero bueno, hay que estudiar también, ¿eh? Tampoco os puedo decir que no hay que estudiar cuando hay que estudiar, ¿vale? Este lo hemos visto. Diseñar respuesta correcta. El CITI, Control Interno de Tecnologías de Información, garantiza. Venga, este es un poco de sentido común, esta pregunta. Hay que pensar un poquito.
Venga, ¿qué garantiza el City? Venga, ahí vais muy bien. Los 15 modelos los tengo yo, sí. La A, la B, pues muy bien, es la B, que las actividades de los sistemas de información sean realizadas cumpliendo con los procedimientos estándares y normas fijadas por dirección de la organización, dirección de informática y así como los requisitos legales. Fenomenal, la estáis clavando. La verdad es que, oye, estoy quedando alucinado de lo que acertáis. ¿Vale? Dice, será respuesta correcta. El criterio de teoría responde a... Muy bien, la A. Políticas, prácticas, procedimientos o requerimientos contra los que el auditor compara la información recopilada. Muy bien. Felicidades. Será respuesta correcta. Me da a mí que os quejéis de vicio, ¿eh? Pero bueno, quejaros que os irá mejor. Que no llora, no mama, dicen por ahí. Será la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes son los controles de organización y operación? Venga. Mijael dice la D, Luis la A, Wilmer la C, José Ricardo la D. Bueno, pues ha acertado Ulises, José Ricardo y Jeffrey es la D, separación de entorno y segregación de funciones. Hablamos de controles de organización y operación. Un acuerdo de confidencialidad no es de organización. Un plan de backup tampoco y un control de acceso tampoco. Pero una separación de entorno y segregación de funciones sí. ¿Ok? Dice, señal respuesta correcta. Recomendaciones de buenas prácticas de implementación. Venga. Bueno. Bueno, pues Jeffrey dice la A, José Ricardo la A. Muy bien, pues la A. Vais fenomenal. Es la A. Dice, señalar la respuesta correcta. ¿Cómo se define resiliencia? Esta es fácil también. Muy bien. Es la C. Capacidad del software para aislar, contener y limitar los daños ocasionados por los fallos causados por ataques de unidades explotables del mismo, recuperarse lo más rápido posible de ellos y realizar su operación en o por encima de cierto nivel mínimo predefinido de servicio adaptable en un tiempo oportuno. ¿Vale? 6 D, perdón, señalar respuesta correcta. No quiere decir que sea la D, la 6, ¿eh? ¿Sería necesario editar los controles de un CPD? Muy bien, está claro que es la B, sí, de manera periódica según un plan de auditoría. Fijaros que esta pregunta es de sentido común, no es que haya que estudiarse una definición de nada, es casi sentido común. De hecho, si la respuesta incorrecta, análisis de riesgo arquitectónico implica tres pasos básicos. Acordaros que lo vimos en clase. Por ahí dice la A, ¿vale? Dice la incorrecta. Había un análisis de la ambigüedad, había un análisis de resistencia al ataque y había análisis de la debilidad. De lo que no había análisis es de la robustez, con lo cual la incorrecta es la C. ¿Visto? Si la respuesta correcta, ¿qué amenaza, según el modelo Stride, representa un problema de confidencialidad? Esta yo creo que también es fácil. Facilísimo, vamos. Esta nadie puede fallar.
La C, Information Disclosure. 9. Indicar la respuesta incorrecta. Normalmente se suele asignar un usuario general con conjunto de privilegios que le permitirá realizar todas las tareas, incluidas las no necesarias. Ejemplo de errores comunes son, ojo, dice incorrecta. Es la A, instalación de aplicaciones y servicios con el usuario administrador. ¿Vale? Es la A. Diseñar respuesta correcta. El plan TIC de una organización debe. Venga. Perfecto, la habéis clavado. La A, dar respuesta a necesidades de negocio expuestas en el plan estratégico de la organización y ser coherente con este. Perfecto, la A, muy bien. Bueno, vamos a ver qué preguntas han caído aquí. Dice, desarrolle y describe el principio de seguridad del software, diseño de software resistente. Estas son las propiedades de capacidad de control, uso de técnica de monetización, detección de estados anónimos, bueno, es lo que está en el PDF del tema, uso de plataformas virtuales, etcétera. A ver, la siguiente, pregunta 2. Escriban diferentes tipos de controles, 4 preventivos, 4 detectivos, 4 correctivos y 4 compensatorios. Pues la definición de cada uno de ellos y luego hay que poner un ejemplo, poco más. Y de teoría de código, fijaros, este también lo vimos en clase, este es un SQL injection, acordaros, ¿vale? En username, ¿vale? Que era autenticado, pero en item name directamente podíamos poner ese or a igual a, con lo cual siempre se cumplía y obteníamos todas las filas de la tabla. Y recordar que se remediaba, ¿vale? Con las consultas parametrizadas. Lo vimos en este también, evidentemente. Como veis, son todos códigos que hemos visto en clase. ¿Vale? En este es el mismo uno de los anteriores, ¿vale? La buffer overflow, ¿vale? Por el uso de funciones peligrosas como strcat, como strcpy, ¿vale? Y su solución era utilizar las nuevas funciones que eran el mismo nombre con una n en medio, strncat o strncpy, donde permitía definir el número de caracteres a imprimir o a guardar en el buffer de destino. ¿Vale? Y además teníamos que definir ese límite como la cantidad de caracteres que quedaban por rellenar porque podía estar parcialmente relleno. ¿Ok? Fijaos que con esas dos cosas que os he dicho ya tenéis un 3 más. ¿Ok? O validar la longitud del buffer antes de hacer la copia. Muy bien, José Ricardo. La que tú consideres. Me parece perfecto. Bueno, pues estos son dos exámenes que van a caer este año. Son dos de los 14. ¿Dónde? Vale, venga. Vamos a por el tercero. Venga. Muy bueno. Alguien que ponga la vela, sí, por favor. Venga, vamos a por otro. Un momentillo.
Ay, perdón, me estoy yendo. Vale, disculpadme. Dice, señala respuesta correcta. ¿Cuál es la definición más clara de una auditoría? De esas cuatro definiciones, ¿cuál creéis que es la mejor? Por ahí dicen la B, la D, está entre la B y la D, por lo que veo. Pues es la B. Proceso sistemático, lo hemos visto hoy, por el cual una persona competente e independiente obtiene y evalúa objetivamente evidencias. Uh, Cuas, hay un error. Ahora que apunte, porque hay un error. Ah, no, perdona. No hay un error. La diferencia entre la B y la D, ¿vale? Es que la persona tiene que ser competente e independiente. ¿Visto? Por eso es la B. ¿Ok? Estaba yo teniendo un ataque de pánico y diría que había copiado dos veces la misma. Señala la respuesta correcta. Los errores de desbordamiento de buffer están muy extendidos y normalmente dan a un atacante un control alto del código vulnerable. Se pueden provocar como consecuencia de... Esta la hemos visto, venga, que ha caído en otro examen. La A, muy bien, todos. Manipulación de números enteros. Diseñar respuesta incorrecta. Los casos de abuso. Venga, incorrecta, dice, ¿vale? Muy bien. Es la A, muy bien todos. ¿Vale? Porque los casos de abusos constituyen unas buenas prácticas para la obtención de los requisitos funcionales. No, son los no funcionales de seguridad. ¿Visto? La respuesta incorrecta. El análisis de riesgo arquitectónico implica tres pasos básicos. Esto lo hemos visto. También ha caído. Venga, la C. Muy bien. Diseñar respuesta correcta, de acuerdo con el concepto de posicionamiento, desde dónde llevarías a cabo una auditoría de seguridad perimetral. Este concepto lo hemos visto, pero es de sentido común. La A, desde el externo. ¿Visto? Desde fuera. Muy bien. La respuesta correcta. La finalidad de una teoría de seguridad perimetral. Venga. La D, muy bien. Analiza la protección que proporciona la red de seguridad perimetral desde el exterior. Como veis, que muchas son, bueno, es muy lógica, ¿no? Será la respuesta correcta. Dentro de los controles generales podemos afirmar que no son controles de organización y operación. Este es un poco más difícil. De todos ellos, no. La D, metodologías SDLC no son ningún control de seguridad. De hecho, si fuera S-SDLC, sí. ¿Vale? Controles de edición y luego de seguridad y lógica física está puesta de pegote. ¿Visto? Es la D. ¿Ok? ¿Se ha entendido esta pregunta? Vale. 8. Será la respuesta correcta. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir ataques de desbordamiento de buffer? Walter la B, Wilmer la D, Mijail la D, Ulises la D. Pues es la B, como dice José Ricardo y compañía.
Utilizar un lenguaje de programación que fuerce la comprobación de tipos y memoria. Esto es la mejor forma, si te evitas errores. Señala la respuesta correcta. El principal problema de las herramientas estáticos es, pues también lo hemos visto. Venga, todos poniendo la A, muy bien. Señala la respuesta correcta. La siguiente definición, una estrategia planificada en fases, constituida por un conjunto de recursos de respaldo, una organización de emergencia, unos procedimientos de actuación encaminados a conseguir una restauración ordenada y progresiva y ágil de los sistemas de información que soportan la información y los procesos de negocio, considerándolos críticos para la empresa. Corresponde a... Ya estáis con él. Muy bien, venga. ¿Alguien se está equivocando? Os estáis equivocando todos. Es el plan de contingencia de las TIC. Es la B, ¿vale? Que tiene dentro el de recuperación ante desastres. ¿Ok? No es la B, es la C. ¿Ok? Esta era un poco complicada. También es que eso lo vemos en el tema 10. Dice, pregunta una, auditorías de infraestructura física. Vale, pues básicamente es lo que hay que auditar. ¿Vale? Ahí. Una lista de comprobación, etcétera. ¿Vale? Aquí, dado un caso de uso de autenticación, desarrollar, realizar una especificación del caso de abuso, ha dicho caso de uso, están al menos cuatro requisitos funcionales, ¿vale? Cuatro no funcionales, relacionado con el caso de abuso y uso mencionado, y realizar un algo de ataque contra el mecanismo de seguridad de autenticación. Bueno, esto es más práctico, ¿vale? Tenéis algo hecho en el cuaderno de ejercicios, análisis de código, bueno, pues dos que hemos visto. El primero de los códigos, acordaros que era de falsificación de log, ¿vale? Pues no se evalúa, no se valida el parámetro val, ¿vale? Con lo cual podías meter un 21 en vez y al pasarlo con el integer parseInt, pues por una excepción y ponía que soy un malot. ¿Visto? ¿Cómo se soluciona? Pues validando val, monta una lista blanca, ¿vale? Y el segundo, ¿vale? Es un buffer overflow. Así de sencillo. Tenéis dos. En getBuff tenéis un buffer overflow, ¿vale? Con la función get, que es peligrosa, acordaros. Podemos escribir más de 64 caracteres en el teclado y ya tengo. Y printBuff, acordaros que no está especificado el tanto por ciento string, en este caso S, con lo cual sería también un format string, ¿vale? ¿Ok? ¿Listo? Todo esto lo hemos visto en clase. ¿Qué? ¿Vamos a por un cuarto? Dejarlo impar no me gusta. No me gustan los números impares. A vosotros tampoco, ¿no? Pues venga, pues vamos a por ello. Pues claro que es posible. Que todo fuera esto. Vale, dice, ¿cuál es la existencia, perdón, la razón, perdón, la señal de respuesta correcta, ¿cuál es la razón de la existencia de la función auditoría de sistemas? Venga, pues esta la claváis. Perfecto, muy bien. La D, perfecto. Diseñar respuesta correcta. Un test de caja blanca, el escáner de puertos corresponde a... Muy bien, la B, Auditoría de Seguridad de Redes.
La respuesta correcta. ¿Cuál es el control más importante para el CIO? El Chief Information Officer. Venga, ¿cuál creéis que es? Este también es sencillísimo. José Ricardo dice la B. Perfecto, la B. El plan estratégico de la empresa está alineado con el plan de la STIC. Muy bien. Cuarto, señalar la respuesta correcta. Las auditorías de cumplimiento son del tipo. Por ahí dice ninguna, dice Ronald, a Manuel, a Ulises. Es la A, de caja blanca, la D no. ¿Por qué es de caja blanca? Pues para hacer una teoría de cumplimiento, normalmente tenemos que tener información, ¿vale? De lo que vamos a auditar, si no, ¿contra qué cumplimos? ¿Visto? Sí. ¿Ok? Vale. Acordaros que es caja blanca o caja negra, es si te dan o no información de lo que vas a auditar. ¿Vale? Y en el cumplimiento te tienen que dar. 5. Generar los nombres de archivos temporales que sean difíciles de adivinar usando un generador de números para crear un elemento en cada nombre de archivo temporal. Esta pregunta está mal. Pues me ha venido bien. Esta pregunta la tengo que cambiar. Pues está mal. Vale, esta la tengo que cambiar, ¿vale? Que no está. Debe ser que copié mal la pregunta, ¿vale? Sí, está mal, la tengo que cambiar. Bueno, pasamos a la sexta, señala la respuesta correcta. ¿Cuál de estos elementos no entran dentro de los objetivos específicos de la auditoría de sistemas? Es la B, ¿vale? Las faltas de personal a su puesto de trabajo será tema de recursos humanos o de seguridad, pero el cumplimiento de la metodología, la utilización de los recursos informáticos y la auditoría de base de datos, sí, ¿vale? El 7, señala la respuesta correcta. Aplicar el principio de defensa en profundidad significa. Muy bien, la C, diseñar una aplicación con múltiples capas de defensa. De esta manera, si una capa falla, otro nivel puede proveer pues, cierta protección, ¿no? 8. Señalar la respuesta incorrecta. La información utilizada durante un proceso de amenazas de una aplicación incluye. Dice incorrecta. Ojo. Bueno, pues parece que la cosa es. A ver, ¿alguno más? Es la C, resultados de prueba. Muy bien, lo habéis hecho. ¿Vale? De hecho, cuando estamos haciendo modo de amenazas no hay ninguna prueba de la aplicación. Si no está hecha. Dice, señal respuesta correcta. Bueno, está en la misma, ¿vale? Que el plan de contingencia. Dice, señal, la respuesta correcta. Es el código correcto. Is path null, ¿vale? Menor de más path, file operation path. ¿Recordáis de esto? Sí, es correcto. Vale, lo vimos en clase, además. ¿Vale? Estamos
verificando el pad, la emisión del... Bueno, aquí tenéis, fijaros, un ejemplo de una aplicación de FD, visto, pues un usuario, un operador, servidor web, una página web muy parecida a la que tenéis en clase, ¿no? A la que hemos visto en clase, ¿no? Dice, identificamos al menos 8 amenazas, ¿vale? Para cada una de las amenazas que les escribe, las valoramos con el modelo de EA y hacemos la mitigación, ¿visto? Entonces, muy parecido al ejercicio modelo de amenazas que hemos visto, con lo cual, alguna variación, porque teníamos en las páginas en disco que no teníamos y tal, en la serie de base de datos teníamos el archivo de la base de datos, visto que no pusimos en el este, pero bueno, en principio, pues parece muy similar, ¿no? Bueno, pues habría que hacer este ejercicio, ¿ok? Pregunta 2. Desarrolle y describa el principio de seguridad del software, diseño de software resistente. Vale, pues está en el tema 1, ¿vale? Y análisis de código, bueno, qué fácil, ¿no? La primera, acordaros que era, sí, solo vosotros y el Word, no hay más. ¿Qué te refieres a ninguna? ¿Qué herramienta podíais utilizar o necesitaríais? Aunque ya es tarde, pero bueno, pues sí, en principio no hace falta. No, el DFD, ¿te refieres que harías el DFD? Mm, Bueno, ya es tarde, pero recojo tu guante, ¿vale? No, Jeffrey, no se colocan correcciones de código, solo recomendaciones, ¿vale? Pues ya para esta edición no puedo, ¿vale? Pero sí que me lo pensaré. ¿Visto, Juan Carlos? Gracias por el apunte. Me parece muy bueno el apunte. Pues eso lo que haría entonces. Lo que pasa es que tengo que hacer más ejercicios para poder hacerlo. ¿Visto? Pero recojo tu guante, ¿vale? Gracias. Bueno, estos dos trozos de código. El primero, acordaros que era pues un integrador del flow, ¿vale? Pues acordaros que malloc hacía una conversión implícita, o de hecho lo pongo ahí. No he quitado en el comentario, ¿vale? Y tal, entonces, si in SZ es negativo, pasaría a ser un número positivo muy grande porque hace una conversión implícita de positivo sin signo a con signo, ¿vale? Con lo cual pasaría a ser un número positivo muy grande y podríamos desbordar la memoria del heap. Y el segundo, pues está claro que es otra vez un second injection, ¿vale? Y este second injection, pues está claro, bueno, pues el problema está en no validar la variable itemName, donde puedo poner el famoso OR A igual a A y obtener todas las filas de la tabla y se soluciona con las consultas parametrizadas o validando itemName contra una lista blanca. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? Bueno, es la primera vez que enseño 4 exámenes de los que van a caer, ¿eh? Sí que- Es la primera vez, vamos, ¿me habéis tomado el pelo o me lo he dejado tomar? Bueno, gracias, Jeffrey. De todas maneras, ¿vale? Es normal también. Hay que repasar estas navidades y hay que repasar un poco. De todas maneras, en la siguiente clase de refuerzo os voy a ir diciendo de cada tema lo que tenéis que mirar. ¿Vale? No, ya no más, José Ricardo. Yo creo que me habéis sacado hoy bastante. Gracias a todos. Bueno, pues si no lo dejamos ya aquí, ¿vale? Y muchas gracias por la asistencia. Otros días me he pasado, pues hoy os doy 5 minutos antes. Venga, pues muchas gracias.